Amigos, bienvenidos a esta misma semana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, feliz de estar en compañía de todos ustedes, más en esta semana que ha tenido tantas informaciones. Sobre todo vamos a hablar del tema del Jet Set, ahora que ya el Ministerio Público está acusando a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel Espaillat. También tendremos en el contenido de hoy al doctor Carlos Salcedo, abogado que representa a familiares de víctimas mortales de la tragedia del Jet Set. Claro, porque ahora surgen muchas preguntas, sobre todo con nuevos elementos que se han conocido esta semana. También vamos a hablar sobre las protestas contra las redadas migratorias en los Estados Unidos y tenemos algunas estadísticas. Sí, estadísticas sobre la criminalidad, porque ahora se quiere decir que los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos, son una horda de criminales que ha invadido a los Estados Unidos y no es así. También vamos a hablar de los drones que entraron en operación en Haití matando a más de 100 pandilleros. Parece que los mercenarios contratados están haciendo su trabajo. ¿Y cómo se relaciona eso también con la República Dominicana? Porque hubo arrestos de personas que vinieron hasta nuestra tierra a buscar de esos drones. Señores, ese es el contenido que tenemos hoy en esta misma semana. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, amigos, vamos a empezar por el tema más importante de esta semana y es la acusación del Ministerio Público contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat. Finalmente han sido arrestados los dueños del Jet Set luego de que se entregara tanto el informe que elaboró la comisión que hizo el estudio de ingeniería forense del desplome del Jet Set, como también algunos testimonios que han salido en los últimos días. El Ministerio Público llamó a interrogatorio a el señor Antonio Espaillat y a su hermana y tras más de 6-7 horas en la Procuraduría General de la República, entonces se procedió a su arresto. A propósito de todo esto, yo quiero recordar que hace rato, que a cada rato, ¿verdad? Valga la redundancia, surgen voces o venían surgiendo voces. El Ministerio Público no ha interrogado a nadie y ya ha pasado un mes y ya han pasado tanto y todavía no interrogan. No entienden que nada harían con interrogarlo antes de tener el informe forense. ¿Qué le iban a preguntar si los fiscales no son ingenieros estructuralistas, ni forenses, ni nada de eso? Necesitaban tener una base para hacer los interrogatorios. Y justamente el interrogatorio lo hicieron inmediatamente después de recibir el informe de la comisión técnica. Bueno, Y informe que hay que decir que al momento de estar grabando este programa todavía no conocemos su contenido. Lo único que sí sabemos es que no es halagüeño para los propietarios del Jet Set, pero el contenido exacto, con el motivo exacto por el desplome, todavía no lo tenemos al momento de hacer esta grabación. Es posible que de aquí a las próximas horas pues salga a la luz pública porque ya el Ministerio Público se apresta a solicitar medida de coerción contra Antonio Espaillat y contra su hermana, y allí entonces saldrán pues otros elementos. Ellos los están acusando de homicidio involuntario, pero además en esa comunicación donde la Procuraduría General de la República dio a conocer que los estaba dejando bajo arrestos, les atribuye intentos de intimidar y manipular a empleados de la empresa que podrían declarar como testigos. Sí, ese elemento tan importante surgió de un empleado del Jet Set que dice haber llamado al señor Espaillat para sugerirle que suspendieran la fiesta porque podía desplomarse el techo.
y que el dueño no le hizo caso. Esa es la versión de ese empleado, ¿verdad? Sí, eso lo dijo el abogado de Gregory Adames, quien dijo que habían Exacto. proporcionado al Ministerio Público evidencia de conversaciones entre su defendido, entre Gregory Adames, quien era el encargado de Sí. logística del Jet Set, y el señor Espaillat, y que ya ellos habían Bueno, entregado el teléfono a la Procuraduría General de la República para que le hiciera pues los experticios del lugar a ese efectivamente. teléfono para sustraer esas conversaciones entre el encargado de logística y el dueño de la empresa. Y Para eso extraer. coincide, sí, para extraer. Y eso coincide con el testimonio que han dado un par de sobrevivientes de la tragedia. Esta semana, aunque él había hablado antes, pero esta semana ha circulado más las entrevistas, los testimonios que dio el señor Remberto, que fue uno de los sobrevivientes, estuvo varias horas bajo los escombros, pero que fue una persona que más de una hora antes de que ocurriera la tragedia le cayó un gran escombro en el hombro y fue socorrido en ese momento por Gregory, por ese empleado, quien dice él que lo llevó al baño, lo ayudó a curarse una herida que se le hizo en el hombro y le ofreció llevarlo al hospital. Y el señor dijo que en ese momento él no consideraba que era tan grave como para tener que ir al hospital, Ajá. pero que le dijo a Gregory que tenían que poner atención a eso, porque él dice que fue un pedazo grande que se desprendió, el que le cayó en el hombro. Y eso lo reafirma también el testimonio de otra de los sobrevivientes, que no era parte del grupo con el que andaba este señor, que dice que ella vio cuando a ese señor le cayó ese bloque en el hombro. Y entonces dice el señor Remberto que posterior a la tragedia él habló con Gregory porque se conocían ciertamente, como dice este muchacho en el testimonio que se ha subido al canal de YouTube Sin Careta TV, le vamos a dar el crédito porque vamos a poner un cortecito en un momento. Él le externó que le había comunicado a la administradora del Jet Set que debía ser suspendida la fiesta por lo que estaba pasando con el techo. Eso es lo que dice el testimonio de este señor. Y ahora, por supuesto, él se convierte en un testigo estrella de la Procuraduría en este caso, porque era la persona que estaba encargado de toda la logística del local y que está dando ese testimonio de que tiene conversaciones con el señor Espaillat y que pidió la suspensión de la fiesta. Es decir, que ahora hay dos elementos muy importantes para los procesos judiciales que se avecinan. Uno es el informe de la comisión, una comisión técnica, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, incluso con expertos extranjeros y de todo, que es un trabajo forense, un informe forense sobre las causas del desplome del techo. Pero ahora hay ese otro testimonio, ¿verdad? De esas cosas que se fueron cayendo y que fueron alertando. Y además la llamada de ese joven empleado, Adames, de que llamó a Antonio Espaillat y le dijo que era mejor suspender eso porque por lo que estaba pasando, que había mucho peligro y que no le Claro, hicieron caso. claro, ahora hay que determinar si todo eso que está diciendo el abogado y que está diciendo el Claro, joven, cuando el Ministerio Público haga la revisión del teléfono, que la tiene que haber hecho ya, no duden ustedes que eso salga ahora claro, en el tema de las solicitudes de medida de coerción, pues claro. se convierta en pruebas importantes para todo este proceso. El Ministerio Público afirmó que los hermanos Espaillat mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia porque no dispusieron de ninguna intervención física que impidiera el colapso del techo de la discoteca, el cual finalmente se produjo, resultando en 236 víctimas mortales. Ese Y arresto 180 heridos. sí, así mismo. Entonces, como decimos, este joven es un testigo estrella ahora, Gregory Adames, que ese testimonio que él dio está en el canal de YouTube Sin Careta TV. Y vamos a escuchar el pedacito donde él responsabiliza a la familia Espaillat de cualquier cosa que pueda ocurrirle. Yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat.
ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país, o un intercambio de disparos, cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Y es como le dije, mi intención no es hacerle daño a nadie, simplemente que se conozca la verdad. Esta misma semana. Bueno, de inmediato, el abogado defensor del señor Espaillat, que es el doctor Miguel Valerio, declaró que él no aceptará que se le imponga prisión preventiva a Espaillat. No entiendo lo de no aceptará, porque si se la ponen, él no tiene manera de evitarlo, ¿eh? Ahora, el alegato del abogado Miguel Valerio es que el señor Espaillat no representa peligro de fuga. Él dice, él se presentó, está en el país, es una persona como ustedes, los medios de comunicación, evidentemente no hay peligro de fuga y la investigación ya casi se agotó, que ahora lo que toca es analizar las pruebas. Lo que pasa es que aparte, como ya lo señalamos, aparte de la investigación del informe técnico, ha surgido ese testimonio de ese empleado que parece que va a tener mucho peso en ese proceso judicial. Sí, por eso no es casualidad esa parte que pone el comunicado de la Procuraduría General de la República del tema de intimidar a empleados. Entonces Sí. vamos a ver si eso es tomado en cuenta. Pero ya a este momento han sido presentadas 68 demandas, algunas de las cuales acusan también al Estado Dominicano, al Ayuntamiento de Santo Domingo, acusándolos de incumplimiento de sus obligaciones y de supervisión. Ahora también tenemos que conocer, porque no lo sabemos, el resultado del informe de la comisión, que va a ser una prueba fundamental en todo este proceso. Fue entregado el pasado miércoles por el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien preside esa comisión técnica, y eso va a ser fundamental. Entonces, ya con todos estos elementos que tenemos, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al doctor Carlos Salcedo, quien representa a familias afectadas por la tragedia del Jet Set, porque ahora surgen muchas preguntas. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bien amigos, continuamos con esta misma semana y ahora recibimos vía Zoom al jurista Carlos Salcedo, quien representa a algunas de las familias perjudicadas trágicamente por este desastre, el desplome del techo del Jet Set. Bienvenido, Carlos. Un abrazo, aquí estoy para ustedes, como siempre. Bueno, Carlos, ya esta semana se dio el arresto tanto de Antonio Espaillat como de su hermana Maribel Espaillat, un arresto que para muchas personas tardó mucho, pero tú como abogado que representas a familiares de las víctimas, ¿te parece que fue un tiempo prudente? Mira, desde el primer día yo advertí que los procesos legales y sobre todo de esta naturaleza tienen que estar bien sustentados para una solicitud de medida de coerción y las posteriores investigaciones para que sean fuertes y tengamos un caso robusto. Tanto el Ministerio Público como las víctimas, actores civiles y querellantes. Que no nos precipitáramos para no hacer de la justicia un hazmerreír, que se nos caigan los procesos por debilidades probatorias o evidencias que no sean bien recogidas. Y decía y advertía que una investigación como esa entrañaba una evaluación técnica para poder procurar técnicamente, con sobrada calidad profesional, por peritos que fueran imparciales, objetivos, capaces e independientes, que se produjera una investigación técnica por parte del organismo correspondiente para determinar la causa técnica eficiente del desplome. Y ya eso está. Incluso advertí, en ocasión de la sugerencia
o de la información del director de la UNESBIE de que le entregaría el informe a la Procuraduría General de la República en esta semana, y efectivamente lo hizo, cuando ya vi que lo depositaron, dije, si el informe como es delata la realidad del descuido, de la negligencia, en este caso por parte de los propietarios, entonces evidentemente que ya la medida de coerción que se estaba esperando y el interrogatorio de los imputados era apremiante. Y así sucedió. Por lo tanto, ese tiempo que se ha tomado es el tiempo prudente, el necesario para tener un expediente absolutamente fuerte. Precisamente, Carlos, habíamos señalado que había muchísima gente diciendo, mira el tiempo que ha pasado y todavía no han interrogado al dueño. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué le van a preguntar si todavía no está el informe? Es decir, ¿qué quieren? ¿Que lo interroguen sin saber lo que pasó? Ahora es cuando tienen que interrogarlo y ahora es cuando lo han interrogado. No, y además, Después, Suchi, y además después, otra después de cosa, entregado el informe. claro, y además, Suchi, que siempre lo decía, los procesos para que sean sólidos se comportan de la siguiente manera. Hay un hecho que tiene una connotación jurídica, penal, trascendente. Perfecto, el Ministerio Público, el rumor, la información tan pública como ese desastre, esa tragedia, pues tenía que llamarle la atención. Le llamó la atención, comenzaron las investigaciones, pero llamó a las víctimas, porque las víctimas tienen boca, tienen palabras que decir y son las primeras Claro. que se querellaron, se denunciaron y primero se escuchan las víctimas. Usualmente es así para que sea el proceso correcto. Luego, cuando se Claro. reúnen las declaraciones y las pruebas condignas, se procede al interrogatorio firme, fuerte, sólido, con evidencias ya incontestables para que entonces la defensa pueda, en este caso, hacer su papel. Por lo tanto, Carlos, hay que actuar al Ministerio Público y lo dije, no nos precipitemos. sí, ahora, ¿tienen ustedes ya, el Ministerio Público les ha entregado el informe de la Comisión Técnica o ustedes lo están solicitando o cuándo esperan tenerlo? Nosotros lo solicitamos el mismo jueves, conversamos incluso directamente con el magistrado Wilson Camacho y estamos a la espera de que nos lo entregue. Evidentemente que se trata de un informe que confirma, no lo tengo en la mano, pero por la conversación breve que tuve con Wilson, evidentemente que si hay una solicitud de arresto, si hay una medida de coerción en curso, evidentemente que se trata de un informe que se corresponde con la negligencia dolosa, la omisión imperdonable desde el punto de vista penal y civil por parte de los propietarios, extensivo esto a las autoridades que no hicieron lo debido para evitar el colapso. Los testimonios que han salido en los últimos días, sobre todo el de un empleado del Jet Set, el que era el encargado de la logística, Gregory Adames, y ese punto que señala la Procuraduría General de la República cuando dio a conocer el arresto de los hermanos Espaillat, de que había un peligro de que empleados pudieran ser presionados o estar siendo intimidados. Ese elemento puede reforzar el hecho de que se le determine una medida de coerción, de prisión preventiva. Mira, lo primero es que la medida de coerción preventiva no necesariamente tiene que ver con la gravedad de los hechos. Eso es un elemento. Pero ha dicho la Corte Interamericana también la Constitución de la República establece que el hecho de la lesividad social que haya producido un acontecimiento, un hecho delictivo, no es una razón suficiente para el dictado de una prisión preventiva. Entonces tenemos que estar claros en los principios. Y yo lo he predicado, no por el caso, y yo soy en este caso representante de víctimas. Ahora, hay otros elementos a tener en cuenta para la prisión preventiva. El hecho de que se haya advertido y este empleado incluso haya dicho que eso iba a colapsar y no se tuvieron medidas, eso tendrá consecuencias para fines de la sanción más grave, tanto en lo penal como en lo civil, de seguro. Porque una persona perspicaz, medianamente formada, y en este caso sobradamente formada, como los propietarios del YESET, tenían que haber advertido de la necesidad de tomar las medidas preventivas del lugar, el cierre del local, de un local que estaba prácticamente en ruina, según los avisos que ya se habían dado, y sobre todo de este empleado que si esas pruebas son ciertas, y que lo son, porque el Ministerio Público así lo ha dicho, o por lo menos sus abogados, de que eso está grabado en un dispositivo de iPhone,
Y si eso inmediatamente se extrae, es prueba del proceso, evidentemente que fortalece esa posición. Ahora bien, el hecho de que se hable de peligro de fuga, el peligro de fuga tiene que ver con el nivel de lesividad, de resarcimiento que implica para los propietarios del jet set cada una de las acciones que serán invocadas, que incluso ya han sido cursadas por los querellamientos por parte de las víctimas, además de la acción por parte del Ministerio Público. Pero Y hablando, aquí hay un sí, elemento que milita a favor del peligro de fuga. Un elemento adicional, personas de recursos sobrados, con medios en cantidad, personas con posibilidades fáciles de vivir en el extranjero por las facilidades económicas que tienen. Pero hay otro elemento que incluso no he oído hablar públicamente de esto, ni el Ministerio Público, que yo sepa, todavía lo ha tenido en cuenta, y es una sugerencia, me imagino que lo tendrán en cuenta. Se ha hablado de extorsión, de intimidación, de coacción de testigos. Ese es otro tipo penal. Esa es otra imputación que deberán enfrentar, en este caso, los propietarios, porque si hay prueba de ello, evidentemente que eso formará parte de lo que el Código Penal en la República Dominicana establece a partir de la modificación de la Ley 2497, que castiga precisamente el hecho de intimidar testigos. Eso significa torpedear la justicia, obstrucción de justicia, alimentando, en este caso, una defensa con maniobras fraudulentas para lograr de alguna manera eximentes de responsabilidad o descargo de responsabilidad penal. Si eso ha ocurrido, evidentemente que eso califica como intimidación, coacción y soborno de testigos y al mismo tiempo obstrucción de la justicia, con lo cual habría que añadir ese tipo penal que también tiene sanciones penales de hasta 2 años de prisión correccional. bueno, vamos a ver, las víctimas fueron 240 y tantas víctimas 36. mortales. 134 muertos, 234. 189 lesionados. Estamos hablando de más de 400 personas. Hasta ahora, ¿cuántos recursos se han depositado en la justicia? Es decir, ¿cuántas querellas o cuántos sometimientos? Que usted sepa. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Mira, hasta el momento de esta conversación tengo entendido que hay 69 querellas. Me imagino que en curso, incluso algunos abogados que tienen en sus manos algunos otros procesos que incluso han recomendado que yo participe o que los clientes le han dicho que yo participe y eso no se ha definido, sé que estarían prontamente accionando. Por lo tanto, ya lunes, martes, la semana que viene veremos que eso se va a replicar y va a aumentar. Pero el número hasta ahora son unas 69 querellas y lógicamente las consecuencias que va a pasar con eso es simplemente, primero, todos los que son víctimas de un proceso de esta naturaleza, de un evento de esta naturaleza, son víctimas, reitero, pero además son actores civiles porque reclaman indemnizaciones, reparaciones económicas por el daño material, el daño moral que han recibido. Los deudos tienen el derecho a un resarcimiento de ese daño moral, pero al mismo tiempo han habido gastos hospitalarios y de toda naturaleza que evidentemente, pero además hay personas con lesiones permanentes, hay lesiones que son curables, pero la mayoría que he conocido, por lo menos hasta ahora, son lesiones de naturaleza permanente. Entonces las consecuencias son, los efectos de eso, es que cada una de las acciones que acompañan al Ministerio Público se suman doblemente. Primero, porque pueden acusar igual que el Ministerio Público, hacerse adherentes a la acusación que presenta el Ministerio Público, podrán hacerlo de manera alternativa, aunque sea concurrente, ante el mismo tribunal, pero además podrán derivar las consecuencias civiles con las indemnizaciones correspondientes para obtener, en este caso, una reparación del daño económico que esto le ha irrogado. Por lo tanto, esa es la consecuencia y el efecto. Además, que la participación de la víctima activa en el proceso legitima mucho más al representante de la sociedad, al Ministerio Público, que no solamente representa a la sociedad, en tanto cuanto esto sirva de ejemplo, de disuasivo, no solamente a los responsables de este lamentable hecho, ¿verdad? Para que no ocurra de nuevo en sus manos, sino para todos los demás y sobre todo para las autoridades del Estado, los organismos institucionales, el Ministerio en este caso, dedicado a la construcción de obras públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pongan el ojo
sobre cada una de las construcciones en la República Dominicana que por el tiempo hay que revisar estructuralmente, que hay que revisar el tipo de mantenimiento para todas las estructuras, incluidas las recientes, a partir incluso de la resolución del año 2011, que hace actualizar cada una de las obras en la República Dominicana, reforzarlas, reorientarlas en toda, no solamente en el plano, los planos generales, estructurales de instalación, sino en todos los órdenes, precisamente para que el deber de cuidado de las autoridades se manifieste en los hechos, en la práctica, haciendo la evaluación a nivel de todos los ayuntamientos del país y a nivel de todas las instituciones públicas. Carlos, en caso de que se encontrara que hay una responsabilidad civil, ¿cómo se determina el monto que le tocaría a las víctimas? Y en ese mismo sentido de resarcir a las víctimas, escuché ayer al abogado de Antonio Espaillat, al señor Miguel Valerio, diciendo que estaban habilitando una línea para resarcir a las víctimas. ¿Tú recomiendas recurrir a esa línea? Mira, lo primero es que no hay un parámetro, una línea jurídico-legal establecida para determinar un monto para pagar a cada una de las víctimas. Evidentemente que no es lo mismo un deudo, una persona fallecida, que una persona lesionada. Y las lesiones también son totalmente diferentes. No es lo mismo haber perdido un brazo, haber perdido parte del cráneo o tener una lesión en la cara, tener un problema de la vista, a tener simplemente una fisura que puede tener incluso lesiones permanentes, visibles, y por lo tanto cada una de esas categorías se van de alguna manera valorando. El juez es absolutamente independiente en la fijación del monto, pero tiene que dar razones objetivas, como las que dije. Pero un muerto en la República Dominicana usualmente vale entre 1 y 4 millones de pesos, usualmente. No puede ser. Así es. Una persona lesionada puede ser 300, 500 mil pesos y raramente, salvo que sea una lesión permanente, atroz, puede valer 1 millón y medio de pesos. Lo digo de manera general. Tengo casos diferentes a lo largo de estos 38 años de vida profesional. Son excepcionales. Yo he tenido un solo caso que llegó hasta los 20 millones de pesos por un muerto, porque pude demostrar el nivel de utilidad y la cantidad de empleados que esa persona tenía, es decir, lo que era él para la sociedad, incluso el impacto que significó su muerte y lo que eso significa en todos los órdenes morales y demás. Pero cada caso, en este caso escandaloso, también el juez tiene que ser proporcional, porque estamos hablando de 234 personas fallecidas, estamos hablando de 189 personas lesionadas. Si se ponen a fijar cuantías inalcanzables que solo Bill Gates pueda pagar, también el juez estaría obrando para que las víctimas no puedan ser resarcidas ni mínimamente. Es decir, sabemos que son personas de recursos, pero sabemos que también están parapetados de alguna manera en empresas, instituciones de difícil alcance. Y el juez tendrá que tener una ponderación de cada uno de esos elementos. En cuanto a la línea que ha habilitado la familia para llegar al resarcimiento, los abogados de ellos, les voy a decir una cosa, eso es perfectamente válido. Las víctimas no solamente procuran una sanción penal, sino un resarcimiento civil, y si acuerdan, en este caso con los victimarios, con los responsables, un monto razonable según sus expectativas y según la realidad, eso es bienvenido. Cualquier acuerdo en ese orden, no se puede castigar a una víctima, no se puede castigar tampoco al deudo, que finalmente llegue a una transacción, porque eso lo prevé precisamente el Código Procesal Penal y también la legislación civil en la República Dominicana. Bueno, con esa cantidad de víctimas, a ojo de buen cubero, como decimos los dominicanos, ¿qué tiempo tú crees que pudiera demorarse este proceso? Este caso es un caso lamentablemente enorme en cuanto a la cantidad de víctimas, pero es un caso sencillo. La cantidad de víctimas no determina necesariamente la complejidad del caso. Habría una cantidad de imputados, y no son muchos, son 3 personas, hasta ahora 2 que están bajo medida de coerción anterior, preliminar, como es el arresto, y se trata de un solo hecho. Colapsó el techo del jet set y lamentablemente fallecieron 234 personas y hay 189 heridos. Ese es el hecho. ¿Quién es el responsable de esos hechos? Si hay una negligencia comprobada,
y hay elementos ya de pruebas reunidos, eso es lo que hay que verificar. Por lo tanto, ni siquiera las pruebas son masivas, no hay una cantidad enorme de pruebas, y por lo tanto eso es un caso que debe conocerse antes del año, en primer grado. Es decir, que este es un caso que no va a cerrar con una prescripción por paso de los 3 años o por paso de los 4 años si se declara complejo. No recomiendo que se solicite la complejidad, todo lo contrario, eso milita a favor de los imputados y milita a favor de la ineficiencia del sistema de justicia. Por lo tanto, es un caso sencillo, un solo elemento que ocurrió, hay 2, 3 personas responsables de estos hechos y hay un solo hecho que perjudicó a cada una de las víctimas. Por lo tanto, la voz de cada una de las víctimas se va a expresar en confirmar cuáles fueron los hechos, cómo ocurrieron, quiénes son sus responsables, cuál es la sanción penal y civil correspondiente y evidentemente antes del año tiene que estar resuelto el caso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y por supuesto el país entero seguirá de cerca todo este proceso. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa y entonces nos vamos a ir a los Estados Unidos a ver la campaña contra los inmigrantes. Ahora resulta que es una invasión de criminales lo que hay según el señor Trump. Ya veremos eso. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, amigos, estamos de regreso en esta misma semana y vamos a hablar ahora sobre las protestas contra las redadas migratorias del presidente Trump en los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, que se convirtió esta semana en el epicentro de esas manifestaciones, aunque luego se extendieron también a otras ciudades de los Estados Unidos. Y de hecho, en el día de hoy hay cientos de protestas convocadas en todos los Estados Unidos también para protestar contra las acciones políticas del presidente Trump. Pero en Los Ángeles, sobre todo, lo que ocurrió esta semana es algo que no ocurría en más de 60 años y fue el despliegue de la Guardia Nacional de Marines en territorio de los Estados Unidos sin la petición ni la autorización del gobernador del estado. Esto después de que desde la semana pasada arreciaron las redadas migratorias en Los Ángeles en lugares tan sorprendentes como en Home Depot, o sea, en tiendas, en escuelas primarias, en granjas, en cultivos, en barrios fundamentalmente latinos que sembraron el terror entre la población inmigrante y eso generó una serie de protestas que fueron escalando y que la policía de Los Ángeles estaba manejando, pero el presidente Donald Trump decidió enviar a la Guardia Nacional y eso exacerbó todavía más, caldeó todavía más los ánimos en la ciudad de Los Ángeles y entonces se intensificaron esas manifestaciones, esas protestas que en algunos momentos se volvieron violentas, hubo saqueos y eso obligó a decretar un toque de queda durante 3 noches en Los Ángeles. Pero el gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, había advertido al presidente Trump que no diera este paso, que no enviara a la Guardia Nacional porque eso solo iba a servir para poner un fósforo encima de un bidón de gasolina, criticando además ampliamente esos operativos de ICE, de los agentes migratorios en la ciudad de Los Ángeles. Pero el presidente Trump lo hizo de todas formas, a pesar de que se necesita, se prevé en la legislación norteamericana el despliegue de la Guardia Nacional en circunstancias muy específicas y a petición de los gobernadores de los estados. Es como si el estado dijera, gobierno federal, tengo una situación que no puedo manejar, ven y ayúdame. Pero eso no fue lo que ocurrió. La policía de Los Ángeles no estaba pidiendo ayuda y lo que dice el gobernador Gavin Newsom es, la policía está acostumbrada a lidiar con protestas y manifestaciones y las controla todo el tiempo. El presidente Trump quería esto. El presidente Trump quería sembrar el terror y entonces recurrió la orden en los tribunales y la noche del jueves un juez federal determinó que el envío de las tropas había sido ilegal. Nadie debe engañarse con esto. Cuando usted ve a un gobernante
que va produciendo una sucesión de hechos. Son muchos hechos diferentes, pero es una sola intención. Hay una coherencia en las intenciones. Fíjense bien, Trump proclama la guerra de los aranceles y le llama el Día de la Libertad para los Estados Unidos. Y el país más perjudicado hasta ahora es Estados Unidos. Es decir, fracasó su guerra de aranceles. Hoy Estados Unidos tiene inflación, tiene carestía para los consumidores, tiene muchísimos problemas. Las bolsas han sido un desastre, en fin, que al que peor le ha ido con su guerra de aranceles es justamente al que la inició. Oye, el mejor ejemplo de eso son los venezolanos que mayoritariamente, abrumadoramente, apoyaron al presidente Trump y resulta que han sido la nacionalidad latina más afectada de las medidas migratorias que ha adoptado el presidente Trump, cortando todos los programas migratorios mediante los cuales cientos de miles de venezolanos entraron legalmente a los Estados Unidos. Mira, rápidamente vamos a chequear estos numeritos. Miren esto. Estadística de la criminalidad de los inmigrantes en los Estados Unidos. Los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, tienen tasa de criminalidad más baja o muy parecida que los nacidos en los Estados Unidos. Estos son estadísticas de Census Bureau, del Buró de Justicia, el Buró de Estadística de la Justicia, Pew Research Center. Son organismos de los Estados Unidos que indican, por ejemplo, el caso Institute 2021, tasa de encarcelamiento por 100.000 adultos. Los nacidos en Estados Unidos, 1.581. Los inmigrantes legales, 364. Los indocumentados, 756. Es decir, muchísimo menos incidencia que los mismos ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, estudio de 2015 a 2020, los inmigrantes indocumentados cometieron proporcionalmente menos delitos violentos que los nacidos en los Estados Unidos. Ahí están las entidades que suscriben estos estudios. Y algunos políticos o medios exageran o tergiversan casos individuales de delitos cometidos por inmigrantes que en realidad presentan muchísimo menos estadísticas que los norteamericanos. Es falsa la campaña de que es una invasión de criminales. Sí, lo que pasa es que tiene que desviar la atención del fracaso de su guerra de aranceles. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Haití. Parece que el cuerpo de mercenarios está trabajando. Mataron a más de 100 pandilleros con drones. Regresamos con eso. Esta misma semana. Esta misma semana. Bien, amigos, ya en la etapa final de esta misma semana vamos a ver hacia la situación de Haití, donde más de 100 pandilleros fueron muertos en 2 días, atacados en sus madrigueras con drones explosivos. Esto habla del trabajo de los mercenarios que fueron contratados por el gobierno de Haití, de mercenarios estadounidenses. La información que se dio es que la acción fue lanzada por un grupo de trabajo policial que fue creado en marzo por el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé. Pero no se dan mayores detalles. Pero un ataque tan coordinado, tan certero, usando tanta tecnología, habla de que hubo algo de ayuda externa en esa operación. De ayuda, no, eso lo hicieron los mercenarios. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. La mayoría de las víctimas cayeron en una escuela abandonada porque no se puede dar clase a causa de la pandilla, ¿verdad?
que fue tomada hace meses por las bandas armadas. Entonces, no se ha reportado que han caído líderes. Se habló de Barbecue, pero Barbecue salió y dijo yo estoy vivo y voy a tomar venganza, en fin. Pero Jimmy Cherisier, como le dicen, que es el nombre de Barbecue, hizo este desmentido en un video y amenazó con que dará una respuesta proporcional al ataque de drones. Ahora bien, se informó que arrestaron a unos haitianos que vinieron aquí a comprar drones. No los arrestaron aquí, los arrestaron allá, pero aparentemente hubo una buena coordinación entre las autoridades dominicanas y haitianas sobre ese caso, y desde que llegaron allá les echaron el guante. Esto es todo por hoy, amigos. Nos place que nos esperen cada semana para nosotros entregarles nuestro trabajo. Sí, vamos a seguir poniendo atención a estos operativos en Haití. Es un elemento que no se había utilizado antes, una técnica que no se había utilizado antes para el combate contra las pandillas, pero hace tiempo que quedó claro que la policía haitiana no tenía los medios para hacer frente a esa situación, que el control, sobre todo en la capital de Haití, lo tenían las bandas armadas. Y este refuerzo que les ha llegado parece que está dando resultados. Así que vamos a poner atención de lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera también. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11 y también en el canal de YouTube de Uchilora. Les deseamos que tengan una semana productiva con muchas realizaciones positivas.